Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Virginia González y pertenezco a la Liga STEAM. Hoy seré tu profe de la clase de química. Ponte cómodo porque vamos a empezar con el capítulo número 18 denominado Biomoléculas. Comencemos. Ahora vamos a empezar. Comenzamos con el tema. Hoy vamos a aprender sobre cómo es la clasificación, reconocimiento de las biomoléculas en los alimentos. También vamos a aprender qué características tienen los carbohidratos, lípidos y proteínas. Y finalmente vamos a aprender cuál es la aplicación de las biomoléculas en la industria de alimentos. No te pierdas ningún detalle, estate muy atento porque este es un tema súper divertido e interesante. Bien, comencemos con la pregunta: ¿qué son las biomoléculas? Pues las biomoléculas son materia prima con la que se encuentran constituidos todos los seres vivos. Todos los seres vivos contamos con estas biomoléculas en nuestro organismo. Además, son la base esencial y fundamental de la vida y de la salud. Presentan una armónica y común afinidad entre las distintas especies vivas, los alimentos naturales y el cuerpo humano. El significado de la palabra biomolécula proviene de la inicial bio, que significa vida. Por lo tanto, una biomolécula es una molécula producida por un ser vivo. Este es el caso, por ejemplo, de la molécula del DNA, que crean nuestras células para dar origen a todas las especies que habitan en el planeta. Bien, pues los seres vivos están formados por distintos tipos de biomoléculas que llevan a cabo diversas funciones en la vida. En la naturaleza podemos encontrar seres vivos, es decir, sistemas bióticos, como la llamita que podemos ahí observar en la imagen. Asimismo, podemos encontrar sistemas abióticos, es decir, que no tienen vida. Estos pueden ir interaccionando e intercambiando elementos entre unos y otros. La característica común de las biomoléculas es que todos los seres vivos son orgánicos, ya que sus moléculas constituyentes están formadas principalmente por átomos de carbono. Las biomoléculas también tienen en común otros átomos, como ser el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo, el azufre, el nitrógeno y claro, dentro de estas también está el carbono. A todos estos se les denomina bioelementos primarios, recuérdalo. Existen otros átomos que también están presentes en algunas biomoléculas, pero están en menor cantidad. Estos son iones metálicos como el sodio, el potasio, el hierro y el magnesio, entre otros. Las biomoléculas pueden ser de dos tipos entonces en general, ¿no? Pueden ser orgánicas por un lado y pueden ser inorgánicas. ¿Y cuál es el origen de las biomoléculas? Pues nos comenta Alexandre Oparin que en 1922 formuló la hipótesis acerca del origen de la vida sobre la Tierra, que incluía una explicación sobre el origen de las primeras biomoléculas. Según esta hipótesis, la atmósfera de la Tierra era rica en gases, tales como el metano, el amoníaco, el vapor de agua, pero estaban exentas de oxígeno, no había oxígeno en el planeta. Era una atmósfera con un ambiente netamente reductor por la ausencia del oxígeno, muy diferente al entorno oxidante que hoy conocemos, que está cargado de oxígeno. Se dice que la energía liberada por las descargas eléctricas de las tormentas, sumado con la intensa actividad volcánica de ese entonces, habían propiciado que estos gases atmosféricos reaccionen entre sí
para formar compuestos orgánicos sencillos. Este proceso duró millones y millones de años. Los océanos fueron enriqueciéndose paulatinamente en una gran cantidad de compuestos orgánicos. El resultado fue una disolución caliente y concentrada de moléculas orgánicas. Esto parecía un caldo y por eso se le denominó caldo primogenio. Y bueno, pues esta sopa o caldo estaba compuesta por compuestos más sencillitos que sumados daban estructuras mucho más complejas a las que se denominó biomoléculas. Bien, ahora que hemos aprendido un poco sobre las biomoléculas, respondamos a esta pregunta que nos dice: ¿cuál de los siguientes grupos de átomos forman parte de los bioelementos primarios? Para responder a esta pregunta tenemos 4 incisos. El inciso A nos dice que son el cobalto y el litio. El inciso B nos dice que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El inciso C nos dice que es hierro, sodio, magnesio y potasio. Y por último, en el inciso D nos dice que puede ser en cualquiera de las anteriores. Tienes 1 minuto para responder a esta pregunta. Yo sé que ya la sabes. Bien, tiempo muchachos. La respuesta correcta es el inciso B. Los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y además, estos 6 elementos en conjunto llegan a formar el 96.2% de la materia viva. Es realmente muchísimo. Gran parte de estos elementos pueden formar nuestro cuerpo. Es por esta razón que se llaman bioelementos primarios. Bien, continuemos con nuestra clase. Vamos a responder esta pregunta que nos dice: ¿cómo se clasifican las biomoléculas? Para responderlo vamos a mencionar que las biomoléculas son de diversos tamaños y estructura, y esto les confiere características únicas para el desempeño de las distintas funciones necesarias para la vida. Además, permiten el almacenamiento de la información. Son una fuente de energía. También sirven como soporte. Además, para el metabolismo celular. Y dentro de la clasificación de estas biomoléculas, estas se clasifican en 2 grandes grupos, que son debidas a la presencia o ausencia de átomos de carbono. Entonces podemos decir que hay biomoléculas inorgánicas, que son las que está ausente el carbono, y también las biomoléculas orgánicas, que están principalmente compuestas por carbono. Bien, con respecto a las biomoléculas inorgánicas, pues recuerda que son todas aquellas moléculas que están presentes en los seres vivos y que no contienen carbono en su estructura molecular. También pueden encontrarse en otros sistemas que pueden estar no vivos en la naturaleza. Este es el claro ejemplo. El agua es el componente principal y fundamental de los seres vivos. El agua es esencial para la existencia de la vida y es una biomolécula bastante común. Está presente en todo el planeta. El contenido de agua en los seres vivos es realmente altísimo, ¿no? Ahí podemos observar que nuestro cuerpo en los adultos está formado por aproximadamente entre el 60 al 65%.
E incluso en bebés puede alcanzar esta cantidad hasta un 90% de todo su cuerpo. Y pueden observar ahí en la imagen que muchos órganos están conformados mayormente por agua. Superior al 75% de cada uno de nuestros órganos está hecho a base de agua. Es por esta razón que es muy importante tomar agua todos los días para mantener en funcionamiento todos nuestros órganos. Y pues, ¿cuáles son las funciones que cumple el agua? Primero está la de regular la temperatura de nuestro cuerpo. También ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestros riñones y evita la retención de líquidos. También nos ayuda en la función digestiva y facilita así la eliminación de sustancias tóxicas y de desecho. También es un buen lubricante para esas articulaciones. Para aquellos deportistas es realmente muy importante consumir el agua para mantenernos sanos y con una salud adecuada. Bien, ahora continuemos con otro grupo de biomoléculas inorgánicas, que son las sales minerales. Estas son moléculas simples formadas por átomos con carga opuesta que se separan completamente del agua. Este es el claro ejemplo del cloruro de sodio, que está conformado por moléculas de cloro, que son las que se encuentran cargadas negativamente, y también están formadas por átomos de sodio, que son las que están cargados positivamente. Estas sales minerales participan principalmente en la formación de estructuras rígidas en nuestro cuerpo. Tal es el caso de los huesos en todos los vertebrados o el exoesqueleto, que está conformado principalmente en los invertebrados, es decir, en los insectos. Estas biomoléculas inorgánicas también son necesarias para llevar a cabo muchas funciones celulares importantes. Ahora continuemos con otro grupo de biomoléculas inorgánicas. Estos son los gases, que son compuestos, son moléculas que se encuentran en forma de gas, como se dice, ¿no? Y son fundamentales para lo que es la respiración. Nosotros respiramos oxígeno todos los días desde el primer momento en que nacemos. Por eso es realmente importante la presencia de los gases. Además, es importante en el proceso denominado fotosíntesis, donde las plantas utilizan el oxígeno para sintetizar todo lo que va a ser sus moléculas energéticas, para generar energía. Tenemos algunos ejemplos de este caso. Por ejemplo, las moléculas del oxígeno y del dióxido de carbono. Ambas biomoléculas participan en el intercambio gaseoso que realizan los seres vivos como su ambiente, ¿no? Ahora vamos a aprender sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son aquellas moléculas que contienen átomos de carbono en su estructura. Además, estas biomoléculas orgánicas también se pueden encontrar distribuidas en la naturaleza, formando parte de los seres no vivos. Es realmente increíble y muy curioso, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, las cuales vamos a ir aprendiendo poco a poco. Primero tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas orgánicas que probablemente son la sustancia orgánica más abundante y extendida en la naturaleza, y son componentes esenciales de todos los seres vivos. Los carbohidratos son producidos por las plantas por el proceso denominado fotosíntesis. Nosotros no realizamos fotosíntesis, pero las plantas sí. ¿Y cómo lo realizan? Pues aquí tenemos la ecuación que nos explica cómo sucede la fotosíntesis de forma muy sencilla, donde ahí intervienen 6 moléculas de agua que reaccionan con 6 moléculas de dióxido de carbono. Estos reactivos van a llegar a formar la glucosa y
6 moléculas de oxígeno gracias a que están catalizadas por la energía que reciben del sol. Es necesaria la energía solar para que se lleve a cabo esta reacción de fotosíntesis. ¿Y cuáles son los componentes de los carbohidratos? Pues está primero el carbono, obvio, está también el hidrógeno y el oxígeno. Estos son los 3 componentes de los carbohidratos. También se los conoce los carbohidratos con otro nombre, y este es, por ejemplo, de hidratos de carbono o sacáridos. Y funcionan como fuentes de energía y como componentes estructurales de los organismos vivos. Hay diferentes tipos de carbohidratos y vamos a ir aprendiéndolos uno por uno. Son muy sencillos y muy fáciles de aprender. Tenemos, por ejemplo, los monosacáridos. También vamos a aprender sobre los disacáridos y asimismo vamos a aprender sobre los polisacáridos. Entonces empecemos con los monosacáridos. Estos son los carbohidratos más simples y a menudo se llaman azúcares simples. Estos son como los bloques elementales de una gran construcción completa, por lo que podemos decir que los monosacáridos representan esos bloques elementales y los carbohidratos van a representar a toda la construcción de una casa. Esto mismo se aplica con las otras biomoléculas orgánicas que vamos a ir aprendiendo, que tienen como unidades estructurales, y asimismo tenemos a los compuestos mucho más grandes que van a ser como la construcción. Vamos a ir aprendiéndolo esto poco a poco. Y bueno, la fórmula molecular general de los carbohidratos es esta, ¿no? Está entre paréntesis el carbono, el hidrógeno con subíndice 2 y el oxígeno. Y todo esto está multiplicado por el subíndice que es N, donde N puede ser el número 3, 5 o 6 en el caso de los monosacáridos. Este es un ejemplo donde el subíndice N está reemplazado por 6 y tenemos como resultado, después de hacer los cálculos, que el carbono va a tener subíndice 6, el hidrógeno va a tener subíndice 12 porque 6 por 2 multiplica 12 y el oxígeno va a tener subíndice 6. A este compuesto de C6H12 O6 se le conoce comúnmente como la glucosa. Sí, es la fórmula general de la glucosa. Y ahora vamos a aprender un poco sobre la clasificación de los monosacáridos, que está basado en principalmente el número de carbonos. Entonces vamos a ir empezando a entender un poco esta tabla, ¿no? Ahí tenemos en la primera fila el número de carbonos, en la segunda fila la categoría de estos monosacáridos, y vamos a tener un ejemplo en la última fila. Entonces tenemos, por ejemplo, si tenemos 3 átomos de carbono, a esta molécula le vamos a denominar de forma general triosa. Y como ejemplo de las triosas tenemos al gliceraldehído, que es un carbohidrato, el carbohidrato más sencillo de los monosacáridos. Tenemos también, cuando hay 4 átomos de carbono, a este carbohidrato se le denomina tetrosa. Tenemos ejemplos como la eritrosa y la treosa, que tienen 4 átomos de carbono. Asimismo, tenemos carbohidratos con 5 átomos de carbono. A este tipo de carbohidratos se les denomina pentosas. Y tenemos como ejemplo de las pentosas a la arabinosa, a la ribosa, a la ribulosa, a la silosa, a la silulosa y a la lisosa. Estos carbohidratos tienen 5 átomos de carbono. También tenemos otro tipo de monosacáridos que están conformados por 6 átomos de carbono. A estos se les conoce comúnmente como hexosas. Ejemplos de las hexosas tenemos a la alosa, a la altrosa, a la fructosa, la galactosa, la conocida glucosa, la gulosa, la idosa, la manosa, la sorbosa,
la talosa y la tagatosa. Todos estos carbohidratos de 6 átomos de carbono se denominan en general exosas y son los más abundantes en la Tierra. Finalmente tenemos los monosacáridos con 7 átomos de carbono. A estos carbohidratos se les denomina heptosa y tenemos como ejemplo de las heptosas a la pseudoheptulosa y a la manoheptulosa, que tienen 7 átomos de carbono. Son bastante interesantes, ¿cierto? Y muy fáciles de recordar. Bien, ahora continuemos con ejemplos de los monosacáridos. El más conocido es la glucosa. La glucosa es uno de los monosacáridos más importantes. Es principalmente fuente de energía de las células. Y como ejemplo de los monosacáridos tenemos en los alimentos a la glucosa, que se encuentra principalmente en frutas y miel. Ahí podemos observar a las ricas frutas y también a la miel presentes, que son compuestos que son ricos en glucosa. También tenemos a otros tipos de monosacáridos como la fructosa, que es conocido como el azúcar de las frutas y también está presente en algunos tubérculos. Asimismo, tenemos otro monosacárido que es la galactosa, que es el azúcar de la leche y también se encuentra en otros derivados lácteos como el yogur. Bien, ahora continuemos con los disacáridos. La mayoría de los azúcares se encuentran en esta forma de disacáridos. Estos disacáridos se pueden obtener por esta reacción de condensación, y es que en realidad los monosacáridos se condensan para formar lo que van a ser los disacáridos, pero para formarlos requieren mucha energía para que se dé la formación de estos disacáridos. Y esto generalmente se da en plantas y es un poco difícil igual para nuestro organismo que se dé este tipo de reacción, sin embargo también se da. Los disacáridos más importantes son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Estos se forman a partir de la condensación de los respectivos monosacáridos apropiados. Ahí podemos ver, por ejemplo, a la sacarosa, que tiene monosacárido de 6 átomos de carbono y un monosacárido de 5 átomos de carbono. En cambio, la lactosa y la maltosa son disacáridos que están formados por monosacáridos de 6 átomos de carbono, pero que ven unas leves diferencias, y es que el tipo de unión en el que se encuentran unidos estos monosacáridos pues los va a diferenciar y les va a dar características muy diferentes. Estos disacáridos también pueden actuar como azúcares reductores. ¿Y a qué me refiero a esto? Es, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa y la maltosa, que podemos observar ahí que solo la sacarosa tiene carácter no reductor. Sin embargo, la lactosa y la maltosa sí tienen ese carácter reductor. Van a tener un átomo de carbono reductor al final de su cadena. Los disacáridos son solubles en agua, sí. Por eso es que utilizamos el azúcar para endulzar nuestro cafecito todas las tardes. Es por esta razón que podemos decir que sí, son solubles en agua. Además, son biomoléculas muy grandes para atravesar la membrana celular por difusión. Y además, se descomponen en el intestino delgado en sus componentes fundamentales, es decir, se descomponen en monosacáridos. Y de esta forma permiten que pasen a la sangre y a otras células. Esto lo podemos ver con el ejemplo de la digestión, donde nosotros nos alimentamos a través de la boca, actúan las enzimas de nuestra boca para degradar el pancito. El pancito tiene almidón. Entonces esto va a llegar
el pan va a llegar a nuestro estómago, el almidón va a llegar a nuestro estómago y gracias a las enzimas que tenemos en nuestro estómago, estos se van a degradar a disacáridos como la maltosa. Y finalmente cuando llega a nuestro intestino, se van a degradar aún más la maltosa a sus componentes más sencillos, es decir, se van a descomponer hasta monosacáridos y en este caso vamos a obtener la glucosa. Y es gracias a que que la glucosa llega a nuestro intestino que nosotros podemos aprovechar toda la energía que nos trae los alimentos para darle fuerza a todas nuestras células del cuerpo. Bastante interesante, ¿cierto? Y ahora vamos a aprender sobre los componentes de los sacáridos. Por ejemplo, cuando la glucosa se une a la fructosa, nos va a dar la sacarosa, que es conocida como el azúcar común, el azúcar de caña. Asimismo, cuando la glucosa se combina con la glucosa, pues nos da un compuesto que es la maltosa, que generalmente se encuentra en el azúcar vegetal o el almidón. Y finalmente, cuando se combina la glucosa con la galactosa, pues nos va a dar la lactosa, que es el componente principal del azúcar de la leche. Bien, ahora continuemos con este último grupo de carbohidratos. Son los polisacáridos, que son monosacáridos que pueden sufrir una serie de reacciones de condensación. Es decir, van a ser un grupo de biomoléculas conformadas por muchos monosacáridos. Más de 3 ya podemos decir que es un polisacárido, en donde estos se van a ir agregando unidad tras unidad a una larga cadena de polisacáridos que son los que van a encontrarse ahí, por ejemplo, en la imagen que representa esa larga cadena a los polisacáridos que normalmente se encuentran en los alimentos que nosotros consumimos. ¿Cuáles son las propiedades de los polisacáridos? Esto va a depender de muchos factores, principalmente de su estructura molecular. Por ejemplo, la longitud, en donde podemos obtener polisacáridos que son de mediana longitud o de muy larga longitud. También podemos encontrar en la naturaleza ramificaciones laterales, como es el caso de esta imagen, donde podemos observar que de esa cadena principal, de esa cadena que está abajo, salen unas ramificaciones de monosacáridos y esto es una propiedad que se encuentra en los polisacáridos, ¿no? También es que pueden formar plegamientos o pueden formar cadenas rectas o enrolladas, como las que podemos observar ahí. Imagínate que algunos carbohidratos son como hojas de papel, que pueden ser muy rectitos o pueden estar de forma enrollada, que son similares a las espirales que tiene tu cuaderno, ¿no? Estas son las propiedades de los polisacáridos. Ahora vamos con un ejemplo muy conocido, es el almidón. Este es un polisacárido que se produce principalmente por las plantas como una forma de almacenar energía. Las plantas producen energía y la almacenan en forma del almidón. Y estos están compuestos por polímeros de alfa-glucosa, ¿no? Este almidón está compuesto principalmente por la amilosa y la amilopectina. La amilosa no es ramificada. Es ahí como podemos observar como el tronco de un árbol, es totalmente recto. Por otro lado, la amilopectina sí es ramificada, por tanto podemos asemejarlo a las ramas de un árbol, ¿no? Que van saliendo ahí sus ramitas por ambos lados. Y también tenemos otro ejemplo de polisacáridos, como es el glucógeno. Este es el polisacárido de reserva que utilizamos todos los animales y seres humanos, y está conformado principalmente por la amilopectina. ¿Te acuerdas? La amilopectina es la que se encuentra ramificada, pues este es el componente del glucógeno. Y bueno, cuando nosotros comemos
unas hamburguesas con su Coca-Cola, pues ¿qué es lo que está pasando en nuestro organismo? Que al llegar a nuestra boca, pues se está digiriendo el almidón y este va a convertirse como último paso hacia la glucosa, ¿no? Pero cuando sucede este proceso de glucogénesis, lo que pasa es que la glucosa al estar en exceso en nuestro cuerpo, pues se va a almacenar en forma de glucógeno. Esto es lo que pasa en nuestro organismo cuando comemos demasiado en exceso, ¿no? Que la glucosa que llega a nuestro intestino es en exceso y esta debe almacenarse en nuestro organismo para ser una reserva de energía. Pero ¿qué pasa por el otro lado cuando al revés tenemos hambre? Lo que pasa es que el glucógeno almacenado en nuestro organismo, que es principalmente en el hígado, pues se va a descomponer a glucosa. Y es la glucosa que nos va a dar la energía necesaria para calmar el hambre que tenemos. Y a este proceso se denomina glucogenólisis. Es diferente al proceso contrario, que es la glucogénesis. Bien, ahora continuemos con un ejemplo de los polisacáridos. El almidón es conocido como está presente principalmente en cereales, legumbres y tubérculos. Como la harina también está presente en el arroz, en la avena y también en la papa, ¿no? Estos son los componentes del almidón. Por otro lado, el glucógeno hemos visto que proviene de la glucosa, ¿no? Y es la razón por la cual tenemos energía suficiente para realizar muchas actividades como ejercicio físico. Por lo cual, este glucógeno se va a convertir en energía para nuestro organismo. Y su función principal es contrarrestar el cansancio, porque al servirnos como reserva, pues vamos a sacar esa reserva para contrarrestar el cansancio. Este glucógeno se puede estimular al consumir, por ejemplo, cereales o plátano. Entonces, si queremos formar este glucógeno que va a ser una reserva adecuada para nuestro organismo, pues podemos consumir estos alimentos de forma diaria. Por otro lado, vamos a aprender un nuevo grupo de biomoléculas que van a ser los lípidos. Estas son biomoléculas orgánicas cuya característica principal es que son hidrofóbicas. ¿Te acuerdas que hemos aprendido sobre este tipo de compuestos hidrofóbicos? Sí, son los que van a repeler el agua. Y estos lípidos se caracterizan principalmente porque van a tener una cola apolar, la parte hidrofóbica, bastante larga. Y son además constituyen la principal fuente de reserva energética. Esa pancita no está por demás, es una reserva energética para muchas personas, pero cuidado, no podemos excedernos en los alimentos. Y la clasificación de los lípidos se dividen en 4 grupos principales. Estos son los triglicéridos, están los fosfolípidos, también están los esteroides y finalmente están las ceras. Ahora empecemos con el primer grupo de los lípidos. Están los triglicéridos o grasas y aceites. Estos están conformados principalmente por el glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos. Este compuesto se denomina triglicérido, ¿no? Esto ya lo hemos aprendido y este va a ser como un pequeño repaso. Entre las grasas y aceites tenemos las grasas, que son la reserva de energía de los animales, y por otro lado, estas son moléculas saturadas y sólidas a temperatura ambiente. Esta es la característica de las grasas animales. Por otro lado tenemos los aceites, que son la reserva energética de las plantas y poseen insaturaciones, y es gracias a estas insaturaciones que son líquidas a temperatura ambiente, que son diferentes de las grasas. Las grasas no tienen estos dobles enlaces o insaturaciones que les dan esta característica de ser líquidas, ¿no? Como ejemplo, tenemos la grasa animal y también los aceites para cocinar y la mantequilla.
Bien, ahora continuemos con otro grupo de lípidos, que son los fosfolípidos, que a diferencia de las grasas, podemos observar ahí en la cabecita en rojo el grupo fosfato. Sí, se llaman fosfolípidos porque este grupo tiene fosfato en el tercer átomo de carbono del glicerol, que reemplaza a la molécula de ácido graso, y es por esta razón que se llaman fosfolípidos. Estos lípidos son muy importantes por la forma en que pueden interactuar con el agua, ya que el grupo fosfato hace que la molécula se vuelva hidrofílica, es decir, que se vuelva soluble en agua. Ejemplos característicos de los fosfolípidos tenemos, por ejemplo, a los fosfolípidos que forman parte de todas las membranas biológicas. Todas las membranas que recubren las células están hechas de este componente, son los fosfolípidos. Como ejemplos tenemos el huevo, las carnes magras, los frutos secos y el pescado, entre otros compuestos. Bueno, finalmente tenemos este último grupo de lípidos, que son los esteroides. Son el tercer grupo de lípidos, los esteroides. Estos están compuestos principalmente por estos elementos que son el ciclopentano perhidrofenantreno. Parece trabalengua, pero así se llama este compuesto. Principalmente está formado por 4 anillos de carbono fusionados y se unen a distintos grupos funcionales. Este además es precursor de algunas hormonas como el estrógeno, la testosterona y la cortisona. Finalmente tenemos este último grupo de lípidos. Es un pequeño grupo, pero es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, las ceras que se encuentran conformando la cera de abeja, que está compuesto por el palmitato de milicilo. También podemos encontrar las ceras en la superficie de las hojas de los árboles y también el cerumen de los oídos. La principal función de las ceras es la de protección, da protección a aquello que va a ir recubriendo. Bueno, ahora vamos a conocer un nuevo grupo de biomoléculas. Estas son muy importantes. Son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las principales moléculas transportadoras de la información genética en los seres vivos. Su función principal es de dirigir el proceso de síntesis de proteínas. El DNA da origen a las proteínas y por eso es muy importante para su síntesis. Además, determina las características de la herencia de cada ser vivo. Es por esta razón que los padres se parecen a los hijos. La clase principal, hay diferentes clases de ácidos nucleicos, entre los que podemos encontrar el ARN, que está principalmente conformado por una sola cadena de ácidos nucleicos, y también tenemos al DNA, que es una doble hélice que tiene 2 cadenas de ácidos nucleicos. Ambos están presentes en todos los seres vivos y además en los virus, que no son seres vivos, pero también tienen esta molécula. El DNA es la molécula que contiene toda la información de una especie. Por otro lado, el ARN desempeña funciones importantes, como la fabricación de las proteínas. Bien, ahora vamos a conocer otro grupo de biomoléculas importantes, que son las proteínas. Pues las proteínas son las moléculas más grandes y complejas, probablemente las más complejas de todas las biomoléculas. Estas desempeñan muchas funciones importantes y hacen la mayor parte del trabajo de las células. Es por esta razón que cumplen 3 tipos de funciones. Primero está la de regulación, también está el de tener una determinada función en nuestro organismo, como el reconocimiento de muchos patógenos en la sangre, y también está la función estructural, que por ejemplo están las proteínas que forman parte de nuestros músculos, que tienen esa función estructural. Bien, pues ahora vamos a hablar sobre los componentes de las proteínas. Estos están conformados principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Además, nitrógeno. Y las proteínas están formadas por
unidades más pequeñas, es decir, los bloques que conforman estas biomoléculas, son los aminoácidos, ¿no? Que están unidos entre sí por enlaces peptídicos, formando de esta manera las largas cadenas de las proteínas. Tenemos 20 aminoácidos que conforman las proteínas que conforman nuestro organismo. Y además, la secuencia de los aminoácidos va a determinar la estructura tridimensional única de cada una de las proteínas y va a determinar además su función. Y es por esta razón que las proteínas tienen funciones variadas, como sus secuencias, debido a que sus secuencias son únicas en los aminoácidos. Tienen funciones variadas, ¿no? Y algunas de estas proteínas se unen y transportan átomos o moléculas pequeñas dentro de las células, como es el caso de la ferritina, que se encarga de almacenar hierro en algunos organismos, o la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno a todas partes de nuestro cuerpo. Y también los anticuerpos, que son los encargados de detectar a las toxinas y patógenos. Bien, ahora vamos a hablar sobre las proteínas en los alimentos, pues los alimentos son los más ricos en proteínas de origen animal. Tal es el caso de la carne, el queso, el huevo y el pescado, que son ricos en proteínas. Estos alimentos son de alto valor biológico y son los de mejor calidad en cuanto a proteínas. Pero también no dejemos de lado a las proteínas que se pueden encontrar en las plantas, los cereales o la proteína de la soya, por ejemplo, que van a permitir mantener una dieta equilibrada y pueden ser incluidos en las dietas vegetarianas. Son incluidos en las dietas vegetarianas. Bien, ahora que hemos aprendido mucho más sobre las biomoléculas, vamos a responder a esta pregunta, que nos dice: ¿cuál de los siguientes alimentos forman parte de los lípidos? Para responder a esta pregunta te doy 3 incisos. El inciso A nos dice que es el pescado, el huevo y los frutos secos. El inciso B nos dice el arroz, la avena y el trigo. Y finalmente el inciso C nos dice que son los aceites y la mantequilla. Tienes 1 minuto para responder correctamente a esta pregunta a partir de ahora. Y tiempo. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso C, pues los aceites y la mantequilla son alimentos donde podemos encontrar a los lípidos. Bastante interesante, ¿cierto? Bien, ahora continuemos con la última parte de este capítulo, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál es la aplicación de las biomoléculas en la industria de alimentos? Pues recuerda que la industria alimentaria es el sector productivo que se encarga de todos los procesos propios de la cadena alimentaria de la sociedad. Pues los sectores de la industria alimentaria son muchos y los vamos a ir solamente mencionando. Por ejemplo, está la industria cárnica, también está la industria pesquera, la industria de las frutas y hortalizas, la industria agrícola, claro, la industria fúngica, que también permite producir alimentos, la industria azucarera, que nos va a dar el azúcar que utilizamos todos los días. También está la industria cacaotera, que nos va a brindar el delicioso chocolate que nos gusta comer. También está la industria vinícola, que va a producir el vino. También está la industria cervecera, que produce la cerveza. La industria panificadora. También tenemos a la industria de los aceites, a la industria láctea, que nos va a producir la leche. También la industria del agua, claro, el agua también es considerado un alimento. Y también todos aquellos productos que son enlatados, que es a través de la tecnología de alimentos que se obtienen estos.
Tal es el caso de la producción de la mantequilla, donde desde la recepción de la leche y pasa por todos estos pasos, pues se obtiene la mantequilla. Bien, vamos con una pregunta. ¿A qué grupo de biomoléculas pertenece la harina? Yo sé que lo sabes. Para responder a esta pregunta te doy 3 opciones. Está el inciso A, carbohidratos, el inciso B, lípidos y el inciso C, proteínas. Te doy 1 minuto para responder de forma correcta a esta pregunta. A partir de ahora. Y tiempo. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso A. Son los carbohidratos. Bien, muchachos, llegamos al final de esta clase, pero recuerda todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Pues hoy hemos aprendido cómo es la clasificación y reconocimiento de las biomoléculas en los alimentos. Hemos aprendido el grupo de las biomoléculas de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Hemos aprendido todos estos. Yo sé que te acuerdas. También hemos aprendido qué características tienen los carbohidratos, lípidos y proteínas, que son bastante interesantes para la industria de alimentos. Asimismo, hemos aprendido cuál es la aplicación de las biomoléculas en la industria de alimentos. Son muchísimas y yo sé que vas a ir repasando en tu casita y vas a ir averiguando mucho más sobre esto. Bueno, muchachos, llegamos al final de esta clase y nos vemos pronto. Chao, chao.